última jornada del Tot Esport 360 i a la zona d'entrevistes arrenquem el dia parlant de voleibol amb el Julián García Torres, tot un referent del món del voleibol, actualment al Sant Pere i Sant Pau. Benvingut, Julián. Hola, buenos días. Un plaer que estiguis aquí a representació del Sant Pere i Sant Pau, un equip que aquesta temporada aconseguia l'ascens, ara en parlarem. Però ens interessa una mica conèixer-te tu, perquè el que volem són referents de cada un dels esports, i tu evidentment ets referent, però potser el voleibol, com que és un esport que molta gent no el coneix, doncs no t'acaba de conèixer. I volem escoltar de la teva boca com vas començar en el món del vòlei, perquè és una història força curiosa i peculiar, i no diríem que és de precocitat. Sí, bueno, yo estaba en Sevilla, porque soy de Sevilla, y no practicaba ningún deporte federado, y entonces con 19 años el panadero del mercado de allí del barrio de mi abuela, que era jugador de vóley y árbitro, pues me dijo que si me quería probar un poco el deporte, para probar este deporte nuevo. Y bueno, por curiosidad digo, bueno, pues probaremos, i m'enganxó i està visto que me gustó. I tenia ull, el forner del poble, perquè la carrera que has tingut, Déu-n'hi-do, has estat al Teruel, a l'Almeria, a Atenes, al Chaumont, al Narbona, un bon recorregut i d'equips importants. Sí, la verdad que he estado muchos años en España, pero también he estado 3 temporadas en Francia y 2 temporadas en Grecia. Y la verdad que he tenido la suerte de estar en equipos que aspiraban por los campeonatos y por estar jugando competiciones europeas. Y bueno, y ha sido una suerte el poder tener esa experiencia, el salir fuera, el conocer la Liga de Francia, que es una liga fuerte, es profesional. Aquí en España es semiprofesional, pero en Francia es profesional. Y luego la Liga de Grecia, que es una liga muy peculiar en el tema del ambiente de los partidos, és muy eufórico i està muy guai la Liga griega també. Sí, es viu molt diferent a Grècia el voleibol que, per exemple, a França, perquè a França sí que hi ha nivell de voleibol. En Francia es como todo muy profesional, ¿no? Es como está todo con seguridad social, con derechos de trabajador, con cotización, es como todo muy profesional, pero son los franceses, tú sabes, son un poco más fríos y los griegos son al revés, un poco más lo que es el club un més poco más mediterranis, més eufòrics. Un poco más desastre, pero son pabellones llenos, un ambiente espectacular, animando mucho al equipo y que te gusta jugar en tu campo y fuera te cuesta mucho porque van todos en contra tuya. És una miqueta com el bàsquet també, que les pistes gregues són intenses. Vas fins i tot, si no vaig malament, retirar-te i després vas tornar a la competició a l'Eivissa i finalment vas a parar al Sant Pere i Sant Pau. Com arriba l'oportunitat d'anar a parar al Sant Pere i Sant Pau? Pues totalmente casualidad. Yo me retiré porque me encontraba muy bien físicamente, pero soy padre de 2 niños y ya llegó un punto en el que las ofertas me salían en países complicados de cambiar cada año. Para los niños ya empezaban el colegio y entonces pues decidimos asentarnos. Me retiré forzadamente, ¿no? Y empecé a trabajar. Me llevé 5 años trabajando y me sale la oportunidad de irme a Ibiza. Y de esto que tienes todavía el gusanillo, y dije, pues mira, pido una excedencia en el trabajo y me voy para allá, pruebo los 3 meses. Y probé los 3 meses y me quise volver a enganchar, no salió. Y luego me estaba preparando una oposición, pero al final me vine a Tarragona para trabajar. Y cuando vine para trabajar, pues me llama el club, estuvimos hablando, me convencieron y me enganché otra vez al vóley y mira, 3 años después, que llevo ya 3 años otra vez volviendo, pues en Superliga estamos. Suposo que et van convèncer perquè tenien un projecte interessant, al Sant Pere i Sant Pau, perquè era la intenció de poder ascendir a la Superliga, fet que vau aconseguir la temporada passada. Què va suposar pel club i per tu el retorn a Superliga, on tants anys ja has estat, i de fet en tens 5, em comentaves, de Superligues, per tant, tornes, diguéssim, al teu lloc natural, a la màxima competició estatal. Pues sí, la verdad es que yo cuando me meto en el club, como dices, es porque es un proyecto serio, porque yo ya tengo una edad y no quería meterme en un equipo en plan para jugar de cualquier manera. Yo quería jugar, pero bien. Y entonces el proyecto me convenció, la idea era hacer un equipo fuerte para intentar subir. Y dije, en mi cabeza me dije, bueno, ¿y si he vuelto para el vóley y subimos y me retiro en primera división? Pues sería mucho más bonito de haberme retirado forzadamente por haber sido padre y quitarte esa espinita, ¿no? Entonces
me gustó y lo digo, estamos ahí muy ilusionados, hemos subido, estamos jugando con mucha ilusión todo el equipo y la verdad que es un proyecto muy bonito. A banda de que tornes a estar al màxim nivell, a veure si el Sant Pere i Sant Pau pot aconseguir la permanència. Ara sou antepenúltims a la classificació. Veurem si s'acaba tant de bo aconseguint aquesta permanència. Estàs, com diem, a Superliga. Tu en vas guanyar 5. A banda també vas guanyar a Atenes, vas guanyar, si no vaig malament, a veure si ho pronunciaré bé, la League Cup. Sí, es como la Copa del Rey de aquí de España, pues la Liga de allí de Grecia, la Copa de Grecia también. A banda de molts títols a nivell individual, com a millor bloquejador, a millor jugador, per tant, portes un palmarès bastant important. Suposo que satisfet amb tot el que has anat aconseguint al llarg de tots aquests anys. Pues y al final eso es, hay veces que se gana, hay veces que no se gana, pero es un premio a un reconocimiento al trabajo diario que hay detrás, porque para quedar arriba, yo siempre se lo digo a los chicos jóvenes, para llegar arriba es muy difícil y hay que tener mucho trabajo, mucha constancia, tener suerte y estar aprovechando las oportunidades que uno tiene. Y bueno, yo creo que he aprovechado bien las que he tenido. Hay veces que me he quedado muy cerquita y hay otras veces que lo he conseguido. I a més, al Sant Pere i Sant Pau t'estàs convertint en un autèntic mur. Ja les últimes temporades, també aquesta temporada a la Superliga t'estàs tornant a destacar. Per tant, estàs en plena forma i això que, Julián, tens 44 anys. Per tant, ets un exemple del que podríem dir. Ha començat tard, però la carrera se t'està allargant. Per tant, tothom que vulgui començar en un esport, que no digui és massa tard, perquè en el teu cas començaves amb 19 anys en el món del vòlei i amb 44 estàs, podríem dir, a un nivell espectacular. Sí, yo siempre tengo una broma con mi mujer y es que como empecé muy tarde, pues soy como los coches de kilómetro cero. ¿Sabes? Está el coche mucho tiempo expuesto, pero está nuevo realmente, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene sus ventajas. Cuando empiezas muy chico en el deporte, te ven desde muy pequeño y vas a selecciones provinciales, a selecciones autonómicas. Yo me perdí todo eso, pero sí que es verdad que crecí y me desarrollé sin hacer ningún tipo de esfuerzo que me pudiera pasar factura en el cuerpo cuando he sido senior, que hay muchos jugadores, compañeros míos, que igual a senior llegaban y ya estaban con la espalda fastidiada o la rodilla. Yo empecé con 19 años, los primeros 4 años estoy en un club de barrio, que ahí entrenábamos relativamente poco. Entonces yo cuando ya llego a la élite con 23 años en Superliga 2, yo ya mi cuerpo estaba preparado para afrontar una preparación física, unas pesas, un entrenamiento diario y yo creo que he aguantado bien, pues eso, pues con mucha preparación física y todo el cuidado que llevo pues de dieta, descanso, cuidado que llevo y la suerte de no lesionarte. I jo deia que ets un mur, que fas de bloquejador, però molta gent aquests dies està descobrint que és el vòlei, per sort. I aquí a Catalunya, per sort, últimament, amb el Sant Cugat, que està destacant, l'organització de la Copa de la Reina que van tenir, que també està fent que la gent s'animi. Ara aquest any hi ha 2 equips catalans, amb el Barça. Vosaltres que heu aconseguit l'ascens i torna a haver-hi presència masculina a la Superliga. Per tant, hi ha una mica més de vòlei i anem coneixent una mica més, però molta gent dirà, bloquejador, què és bloquejador? En què consisteix la teva posició al camp? Jo ja pensava que ets un autèntic mur, per tant, més o menys es poden fer la idea de quina és la teva posició i quina és la teva feina al camp, a la pista. Pues el muro o el bloqueo es el central. Bueno, hay diferentes tipos de roles de central, pero el central con el rol mío, que es el bloqueador, es el que organiza básicamente la táctica de defensa a primera línea en la red para parar el ataque del otro equipo. Entonces, pues, aparte de lo que yo pueda bloqueando con mis puntos, pues es ayudar a los compañeros que están en la banda a coger una cosa u otra, o a cerrar línea, o a abrir la línea, o que me ayuden para bloquear una parte de la red. Y es ir buscando una táctica defensiva para intentar parar al equipo contrario en primera línea. Y luego atrás está ya la defensa, pero en la primera línea sería el bloqueo. És a dir, que tu estàs evitant que es facin punts de l'equip rival. Exacto. A frenar l'atac del rival directament. Exacto. Julián, a banda de ser important i un referent a nivell de clubs, que ja hem vist que tens una llarga trajectòria i molt important, destacant-te sobretot també a nivell individual, ja no només els èxits que has aconseguit amb l'equip, també has estat molt important a la selecció espanyola. Sí, bueno, en la selección española he estado 8 años, estuve desde el 2004 hasta el 2011. Y bueno, he tenido también la suerte de coger una época, porque al final esto no lo eliges tú.
hay ciclos de equipos que duran unos años, luego van cambiando, van rotando, y yo cogí un momento de la selección bastante bueno en la que hemos llegado a estar en los sextos del ranking mundial y hemos participado en todo menos los Juegos Olímpicos, que nos quedamos a las puertas. En el último partido perdimos contra Serbia para la clasificación. Es muy difícil porque solamente van 12 equipos a las Olimpiadas, pero quitando las Olimpiadas he jugado todas las competiciones, Mundial, Liga Europea, Campeonato de Europa, Copa del Mundo. O sea, he jugado todo menos la Olimpiada, la verdad. I tenir un títol. Sí, el europeo, el campeón de Europa, que la verdad... Explica, perquè vas tenir un paper protagonista, eh? Es verdad que yo llego en un momento que era joven con respecto a ahora, claro, tenía 26 años, era muy nuevecito en la selección. No tenía un rol protagonista porque otros compañeros tenían el peso del ataque, pero justo me da la casualidad que en el punto de partido pues bloqueo yo y hago el punto que nos hace campeón de Europa. Entonces tengo el punto histórico, el punto más importante de la selección, lo tengo yo, y pues muy contento de haber tenido ese punto y un bloqueo que nos dio el Campeonato de Europa, que hasta ahora es el único título a nivel internacional que tiene la selección española. Julián, jo et veig molt motivat, parlant amb molta passió del vòlei, per tant jo crec que tenim Julián per temps, no? Encara que tinguis 44 anys, perquè la gent diu, home, amb 44 anys, avui en dia ja això és ser jove, 44 anys. Ja. Tu com ho veus? Hi ha Julián per estona? Yo físicamente me encuentro muy bien para poder continuar, pero sí que es verdad que ya como de cabeza me veo más de entrenador que de jugador. O sea, de cara al futuro me veo más siendo un entrenador, que me gustaría tener un equipo que juegue como soy yo, transmitirle mi esencia, mi manera de ver el vóley, que creo que tengo una manera de ver el vóley bastante peculiar, porque veo cosas que los equipos no suelen hacer. No es que me considere un fenómeno, sino simplemente me considero que hay que ser más picarón, ¿sabes? Y entonces yo creo que en el tema táctico, que llevo tanto tiempo siendo el que organiza el tema defensivo en el equipo, me gustaría ver si, afrontando todo el tema táctico, tanto en el bloqueo como en la defensa, el equipo jugaría bien, y tengo esa curiosidad más que por jugar. Entonces ya llega un punto en el que siento que aportaré más fuera de la pista que dentro de la pista, aunque dentro de la pista estoy aportando lo que me toca, pero fuera de la pista creo que podría aportar más cosas de lo que estoy aportando ahora. Creo, es la sensación que tengo. Doncs et seguirem, Julián, a veure què acabes decidint. Per nosaltres tant de bo seguissis a la pista, però evidentment com a entrenador segurament que també ofereixes una gran versió. Julián, si no vaig malament, tens una altra versió molt diferent a l'esportista, que és la de monologuista. Es una profesión que tengo aparcada, pero que al final nunca se deja de tener ese sentido del humor, que me gusta mucho. Creo que es básico para la vida, más ahora que siempre se dice mucho, pero vamos muy estresados, y creo que el humor es una herramienta fundamental. Hay que reírse todos los días, hay que tener buen sentido del humor. Y bueno, empecé en el humor, hice 2 monólogos para la televisión, luego mi hermano ha seguido un poco mis pasos y ahora se dedica, es humorista profesional. Y bueno, me gusta mucho, me gusta ver monólogos, me gusta contar chistes, me gusta pasarlo bien en los equipos y crear buen ambiente, que aparte yo creo que eso hace mucho para la unión de grupo, y es importantísimo tener un buen ambiente dentro del equipo para que luego funcione en la pista. Totalment d'acord, Julián. Quan hi ha una pinya dintre, els resultats van arribant. Ha estat un plaer tenir-te aquí, Julián. Esperem anar-te seguint, i ja et dic, si tu no vols fora dins de la pista, que sigui fora, però que almenys no et perdem la pista relacionada amb el vòlei, i tampoc com a monologuista, també et seguirem. Doncs és el Julián García Torres del Sant Pere i Sant Pau, jugador de voleibol, que avui ens has acompanyat, i ara estarà signant autògrafs del seu cromo a la zona central. Moltes gràcies, Julián. Muchas gracias.